10 de la mañana con 3 minutos, 11 grados la temperatura. Hoy es el Día del Orgullo LGBTIQ+, y por eso recibimos a Colette Spinetti, presidenta del colectivo trans del Uruguay, para conocer también cuál es la realidad de la población trans. Recién intentaba estimar cálculos de personas trans en nuestro país, porque eso inevitablemente deriva en políticas públicas y demás, y todavía no hay un registro exacto, más allá que el censo, a partir de este 2023, intenta incorporar parte de esa información. Colette, bienvenida. Hola, muchas Bienvenida. gracias, Chiquilinas, gracias por el espacio. Sí, no tenemos números exactos de la cantidad de población trans que existe en el Uruguay. Y si bien el censo incluye la variable identidad de género, pero tenemos algunos problemas con el censo. A ver. Que lo planteé personalmente cuando tuve una reunión el año pasado con el INE. Primero, el censo lo contesta una persona que representa a la familia. Y ahí hay un tema que es si esa persona no acepta la identidad de género de una persona integrante de esa familia, va a negar, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. El otro problema grave que existe con el censo es que no permite el registro de las infancias trans. En Uruguay tenemos infancias y adolescencias trans. De hecho, nosotros en CTU tenemos un área de familia, que en este momento tenemos 47 familias allí que tienen hijos e hijas que son niñeces trans. Y esa niñez no se va a registrar allí. Por lo tanto, no vamos a tener números de infancias trans ni de adolescencias trans. Y esto es un problema porque nosotros lo leemos, hemos sacado, incluso hemos hecho una campaña visibilizando esto. Es un borramiento a la libertad de autodeterminación de las niñeces como sujetos de derecho. Entonces, ahí hay un problema grave. O sea que vamos a tener números aproximados, pero no números reales. ¿Se entiende? Bien, esto que hace esperar que no haya demasiados cambios en las políticas públicas, por ejemplo. Y no, porque si vos no tenés números reales, tenés números aproximados, sí te va a dar... A ver, nosotros tenemos un censo anterior del 2016, si mal no recuerdo, que es el censo trans, que todavía se están usando los datos de ese censo, que daba 866 personas trans en el Uruguay. Ese censo también tuvo problemas porque fue con la metodología bola de nieve, es decir, una persona le decía a otra, le decía a otra. Ahí hubo un subregistro, no hubo un registro total, pero se están usando estos datos. Quizá el censo nos dé más personas trans, pero no el número exacto. Y como vuelvo a decir, no vamos a tener números exactos de infancias trans. Por lo tanto, no vamos a poder hacer políticas para las infancias. Colette, ¿y cuál es la realidad de la población trans en nuestro país, teniendo en cuenta que se van a cumplir en unos meses nada más 5 años de la aprobación de la ley trans? Bueno, primero decir que la ley integral para personas trans no se está cumpliendo, salvo algunos elementos como es el cambio de nombre y género, como es la pensión reparatoria y como es en algunos casos, sobre todo el Ejecutivo Nacional, no así de las intendencias, los llamados, las cuotas para los llamados ¿Dónde laborales. sucede y dónde no? Perdón, porque no me quedó claro. ¿En el gobierno central ocurre, en las intendencias no? Exacto. Cuando la ley establece la obligatoriedad para el Ejecutivo, el Gobierno Central y los gobiernos departamentales. Hemos tenido que aclarar, mandar notas con el artículo a intendentes, porque hay intendentes que nos dicen que no tienen la obligatoriedad del cupo laboral ¿Dónde trans. sucede? En varias intendencias, por ejemplo, en Río Negro, las compañeras de CTU de Río Negro se acaban de reunir con el intendente y el intendente no conocía La ley. no conocía la ley.
y porque según él ninguna organización trans se había acercado a él. Prometió hacer un informe y prometió tenerlo en cuenta, ¿no? Esto sucede en otras intendencias también, yo qué sé, por ejemplo, en Tacuarembó, por ejemplo, en Florida, por ejemplo, hay varias intendencias, sucedió en Salto también, hay varias en Flores también, y hemos tenido que reunirnos con los intendentes, mandar notas, señor, este es el artículo que lo obliga a la intendencia. Esto se la comenta. De más de la ley, bueno, en salud, que la ley establece que los centros de ACE del país tienen que tener equipos especializados para la salud integral trans. Y cuando hablamos de salud, no hablamos únicamente de hormonización, por favor. Hablamos de salud integral, tiene que ver con salud mental, tiene que ver, recién hablaban de la salud mental. Bueno, hay un alto índice dentro de la población trans de intentos de suicidio y de suicidios, ¿no? Sobre todo en adolescentes. Entonces, pero lo demás no se está cumpliendo nada. Ni en educación, ni en cultura, ¿En ningún ni punto en del vivienda. país? ¿En ningún punto del país? En ningún punto del país. En ningún punto del país. Por ejemplo, la ley establece que en la educación tiene que haber una comisión que siga, monitoree los trayectos educativos de las personas trans. Eso no existe. ¿En la transformación educativa está incluida esa comisión? No. ¿Se elimina o se mantiene o qué pasa? ¿El qué? La comisión de seguimiento. La comisión no existe. Nunca se creó a pesar de que una Nunca ley se lo creó. dispone. Nunca se creó. Entonces, seguimos con las violencias, el bullying, el hostigamiento hacia las personas trans, los problemas del baño, los espacios comunes, las agresiones hacia las personas trans, lo que obliga a las personas trans, hay un abandono obligatorio. Entonces, 2023, seguimos con este tema en la educación. ¿La reforma de la seguridad social tiene un impacto también en la población trans? Bueno, la reforma de la seguridad social en realidad no contempla, ¿no? A ver, nosotros acá tenemos que resignificar cosas, ¿no? Primero, nosotros tenemos que pensar en resignificar la vejez trans. La vejez trans no es igual a la vejez cis. Yo tengo 57 años, soy una vieja trans. Soy una persona vieja. ¿Por qué si tener 57 años no hace a una Porque persona vieja? No olvidemos que la expectativa de vida de las personas trans Sí, es bajísimo. en el Uruguay, que tiene la expectativa de vida más alta de Latinoamérica y del Caribe, son 40 años. ¿No? Entre 40 y 45. Por lo tanto, pasar esa edad ya es ser una persona vieja. Entonces, en el tema de la seguridad social, nosotros tenemos que resignificar esto. Bueno, a ver, ¿qué es ser viejo? ¿Qué es ser vieja? ¿Cómo es la seguridad social para cierta población, cierta población? Por ejemplo, la ley de trabajo sexual. No olvidemos que el trabajo sexual en el mundo trans sigue siendo una obligatoriedad. La ley de trabajo sexual propone que las personas se jubilen a los 60 años. Imaginemos una trabajadora sexual a los 60 años. Una trabajadora sexual trans no llega a los 60 años, ¿no? Entonces, ahí realmente no hay como una perspectiva de género interseccionalizado. Que eso es lo que debe de haber. ¿Se han movilizado en ese sentido? ¿Han tenido reuniones con autoridades? Mira, nosotros, por ejemplo, desde CTU, nosotros siempre estamos pidiendo reuniones, estamos mandando correos, cartas, estamos pidiendo información, respaldándonos en la ley de acceso a la información pública. No se contesta. No se contesta. Esa es la realidad. O en el caso que contestas, te contestan recibido, pero no te dan la información. Eso nos ha pasado y nos ha pasado en todas las instituciones públicas. Colette, se cumplieron 50 años del golpe. ¿Cómo fue también? Bueno, vos decías, tengo 57 años, eras una niña en ese 7 entonces, años. pero ¿cómo se atravesó? Imagino que hay diálogos, hay testimonios.
Bueno, hay muchos testimonios y por suerte hoy se están relevando esos testimonios, en especial de las compañeras, porque no olvidemos que la masculinidad trans, por una cuestión de patriarcado, es todo un tema a debatir muy interesante, es posterior. Entonces, sobre todo las compañeras que fueron víctimas de la dictadura, que tenían que ir a trabajar en esa obligatoriedad del trabajo sexual, que antes era mucho más, que se siliconaron, que se entacaron, que se pararon en Boulevard y que fueron perseguidas por ese aparato del Estado. No olvidemos también, yo siempre digo en las conferencias que he dado sobre este tema, siempre digo que la dictadura iba de la mano también de un concepto de moralidad, ¿no? De un concepto hegemónico de construcción de femineidad y de masculinidad y los roles. Que se colaban unas cuantas cosas por ahí abajo. Mucho, mucho. Y de la mano de, siempre digo, no olvidemos que los presidentes de facto asumían e iban al Te Deum. O sea, también iba de la mano de la Iglesia Católica en aquel momento. Entonces, esa imposición de la moralidad, entonces, las compañeras sufrieron muchísimo, muchísimo. Yo agarré el coletazo de la dictadura, pero sufrieron muchísimo. Ya tenemos que cerrar, pero bueno, me gustaría recordar por qué hoy es el Día del Orgullo, 28 de junio, a nivel nacional. Bien, rapidito. Y la marcha, ¿no?, de hoy. Rapidito, porque hablo mucho. Primero, el 28 de junio se conmemora la revuelta de Stonewall y ahí tenemos que recordar a dos mujeres trans, Marsha P. Johnson, una mujer racializada, afrodescendiente, y Silvia Rivera, una mujer de ascendencia latina, que fueron quienes se embanderaron con la lucha, que después fueron olvidadas, que una murió en un supuesto asesinato, en un supuesto suicidio, perdón, está en duda eso, Marsha P. Johnson, y Silvia Rivera murió en la pobreza total cuando iniciaron el movimiento global LGBT. Pero también se recuerda hoy, hay una concentración a las 5:30 de la tarde en Plaza Cagancha, se recuerda hoy también los 30 años de la primer concentración en Plaza Cagancha, y hoy tenemos por suerte a Diana Mines, a Fernando Frontán, que tenemos que recordar, que fueron los pioneros, y en el 94 la primer marcha, donde también mujeres trans fueron quienes se embanderaron con la lucha y salieron a la calle y pusieron sus cuerpos ahí con todos los riesgos que tenían. Hoy a las 5:30. Y quiero también recordar que mañana 29 en Casa Inju, a partir de las 18 horas, también hay un evento donde, por ejemplo, desde CTU vamos a estar juntando alimentos y ropa para nuestras compañeras y nuestros compañeros trans, privados de libertad, quienes están en situación de calle, quienes están en situación de extrema pobreza, que CTU sigue ayudando y sigue trabajando con esto. Colette, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, un beso grande. Cerramos por aquí la charla con Colette Spinetti, presidenta del colectivo trans del Uruguay. Hoy, recordemos, se conmemora el Día del Orgullo LGBTIQ+.